Bienvenidos una vez más desde el escritorio del pastor. Yo soy su hermano y amigo, Pastor Johnny Rafael Báez. Les saludo con amor y quiero compartir con usted, como ya es costumbre, una palabra de parte de Dios. Una palabra revelada, porque todo lo que está en la Biblia es revelación, revelación divina, revelación para salvación, revelación para vida eterna. Y quiero que me acompañe usted a leer en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos libertad y recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Esa es la palabra del Señor. Lucas 4, 18. El tema que quiero poner a la plática de hoy es ¿qué hacer con los deprimidos de la iglesia? ¿Qué hacer con los deprimidos de la iglesia? Hay mucha gente sufriendo en las iglesias. Hay mucha gente que han venido a Jesucristo y se han convertido de corazón, esperanzados de que su vida que iba rumbo a la condenación, tornaría hacia la salvación. Y ahora están en Cristo, están en la iglesia, son salvos, están seguros de que si mueren irán a la vida eterna, están seguros de que la condenación no les perseguirá más. Cito la palabra, Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ya eso todos lo saben, todos los que están en la iglesia saben que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. De hecho, dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. En tu versión dice, de modo que si alguno está en Cristo. En la versión original dice, de modo que si alguno permanece unido a Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero la pregunta que nos hacemos, además de la salvación, ¿hay algo más para las personas que estamos dentro de la iglesia? Una persona que es depresivo, una persona que tiene pensamiento suicida, una persona que tiende a aislarse, que tiende a sentirse menos que los demás. ¿Hay alguna propuesta bíblica, real, efectiva, palpable para esas personas? Pues yo quiero decirle que sí. Y nota usted una sonrisa en mis labios, porque como parte de mi testimonio quiero compartir con usted que a mis 16 años yo era depresivo. Había hecho un plan para suicidarme. Un tiro en la sien derecha, decía yo. Era mi psicosis, era mi obsesión. Y justamente al final de mis 16 años, cuando estaba para cumplir 17 años, después de haber tenido una caída, una recaída donde estuve interno por depresión, y me llevaron a descansar a un lugar, y allí encontré un servicio cristiano, un servicio evangélico, un servicio donde el poder de Dios se había manifestado, y fui salvado, fui sanado de depresión, y fui hecho libre de mis intentos suicidas. Como estudioso de la Biblia, querido amigo, querida amiga, quiero compartir con usted la verdad de Dios en este día. En este texto que leímos, Lucas 4:18, está establecido que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesucristo. Era una profecía que ya estaba en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 al 3. Y dice el Señor, tomando el libro de la ley, que esto se estaba cumpliendo en él, porque el Señor me ha ungido para anunciar la buena nueva. Entiéndase que la primera función de Jesucristo en la tierra era predicar el evangelio. No en vano, cuando comenzó en el capítulo 4 de Mateo a predicar el evangelio, sus primeras palabras fueron: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos, entiéndase el evangelio, se ha acercado a vosotros. La primera función de Cristo es predicarnos el evangelio. Si usted y yo estamos hoy en la iglesia salvos, es porque el Señor usó a alguien para predicarnos el evangelio. Por eso es tan importante que salgamos a las calles, que prediquemos el evangelio sin adulteración,
que no traigamos las modas del mundo a la iglesia para predicar el evangelio, sino que le llevemos la modalidad, los principios y la eternidad de Dios revelado en su palabra a las personas necesitadas. Sigue diciendo el Señor: me ha enviado a proclamar a los cautivos libertad. Entiéndase que la segunda función de Jesucristo en la tierra es declarar, anunciar a los oprimidos por Satanás que viene libertad a través de él para ellos. Y continúa diciendo el texto que leí al principio: y recuperación de la vista a los ciegos. Dentro del propósito de Dios está sanarnos físicamente. De hecho, dice la Biblia que por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. No tenemos por qué vivir enfermos. No tenemos por qué vivir desastrosamente, nuestro cuerpo haciéndose pedazo, porque hay un principio bíblico de sanidad para nosotros. Y termina el texto de Lucas 4:18 diciendo: para poner en libertad a los oprimidos. Y aquí está la propuesta del Señor para los depresivos, para los que están ahora mismo que no pueden dormir, que no pueden descansar, que sus manos les pesan tanto que no pueden levantar y adorar a Dios, porque sus recuerdos, porque sus vidas, porque sus niñez les ha tronchado, les ha coartado su vida adulta para disfrutar la vida cristiana. Lo que estoy diciendo, querido amigo, querida amiga, es que tenemos muchas personas dentro de la iglesia que llegaron, recibieron a Cristo como su Salvador, ahora son salvos, pero sus recuerdos, esa violación que le hicieron, ese maltrato en el hogar, ese abandono de sus padres, ese maltrato de su madre, ese toque físico donde quizás no fue violado o violada, pero hubo un intento de violación y eso marcó alguna parte de su vida, lo que se llama el alma. Y entonces ahora esa persona quiere y pretende servir a Dios con gozo, pero su depresión, sus intentos de suicidio, porque no solamente se suicida el que como yo quería una pistola para darme un tiro en la sien. Hay personas que todos los días suicidan sus ideas, suicidan sus posibilidades, suicidan sus familias, se van lejos a trabajar y se olvidan de que más que dinero, sus familias necesitan compañía, necesitan amor, comprensión. Hay personas que suicidan la capacidad de comunicar y están ensimismados en ellos mismos, guardándose todo y no hablan nada con nadie, ni siquiera con Dios, porque sus oraciones más que oraciones son quejas, son lamentos, son dolor. Pues hoy le digo de parte del Señor que en el Salmo 147:3 la palabra de Dios dice que Él sana a los afligidos, Él venda sus heridas. Yo no tuve que suicidarme, el Señor me sanó, me salvó y también me liberó. Qué glorioso es la palabra de Dios, que precisamente la palabra salvación en la Biblia es una palabra griega que se escribe soso. Y le digo cómo se escribe para que usted la busque y se convenza por usted mismo, por usted misma. Y esta palabra griega que significa salvación, pero el verdadero significado de la palabra salvación en la Biblia es salvo, sano y libre. El Señor se la dijo a la mujer del flujo de sangre, que fue a Jesucristo buscando salvación para luego morir de su depresión, porque más que el flujo de sangre, la estaba matando el haber sido apartada de su familia, el haber sido olvidada por el sistema religioso y el haber gastado todo lo que tenía en médico y nada le aprovechaba. Dice la Biblia que al contrario le iba peor. Esta mujer estaba en un estado depresivo, estaba en un estado de aislamiento, no solamente físico, sino emocional y espiritual. Y fue a buscar la salvación en Cristo, pero al tocar el manto de Jesús, recibió sanidad y luego Jesús habló con ella y le dio salvación y por supuesto liberación. Hay una promesa de Dios para usted. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 10 versículo 10 que Satanás, nuestro adversario, nuestro enemigo, ha venido a robar, a matar y a destruir, pero establece Jesús que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. No tiene usted por qué vivir su vida cristiana llorando todos los días. Y cuando usted llore, que sea de alegría y de gozo. Me trae al espíritu ahora la historia de Nehemías, que fue
desde donde vivía a levantar los muros que estaban caídos en la ciudad. Restauró la ciudad. Y estaban allí, pero estaban llorando porque estaban viviendo de los recuerdos. Nehemías paró el trabajo. Y en el capítulo 7 en adelante, él busca a Esdras, que es el sacerdote, que es el levita, que es la persona encargada de la administración de lo espiritual. Y comienzan a leer el libro de la ley, a ministrar la palabra de Dios. Y en medio de los llantos, Nehemías manda a detener todo. Y él dice, no es hora de llorar. Es hora de tomar, de comer, de gozarse, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Hay una propuesta bíblica para usted que sufre de depresión. Se lo digo en calidad de ministro del Señor, ministro enviado a predicar la palabra, pero se lo digo también como psicólogo, experto en la conducta humana. Hay una esperanza, hay una respuesta para usted. De hecho, la Biblia, que es la palabra de Dios, establece en el capítulo 5, versículo 23 de Primera de Tesalonicenses, dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una promesa en la palabra de Dios. Dios no quiere salvar tu alma y solamente tu alma. Dios no quiere salvarte a futuro y solamente en el futuro. Dios no quiere resucitarte de los muertos para que vivas la vida eterna. Dios quiere que comiences a vivir la vida abundante ahora, en este momento, en este mismo instante. Por eso te encuentras con esta palabra. Pero tienes que dar el paso de aceptar la promesa de Dios en la Biblia. Dice Filipenses 4:7 en la palabra del Señor. Insisto que es la palabra del Señor. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué más necesita, mi querido amigo? ¿Qué más necesita, mi querida amiga, para entender que la propuesta de Dios es que usted sea salvo, que sea sano y que sea libre en Cristo Jesús? La sanidad llega a través de la palabra de Dios. Una vez que estamos en Cristo, una vez que lo hemos aceptado como nuestro Salvador, debemos comenzar a depender de sus promesas en la palabra de Dios. En la Biblia hay más de 3000 promesas y de todas ellas la única que no se ha cumplido es la promesa de la segunda venida de Cristo. Las demás se cumplen todos los días. Todos los días, querido amigo, todos los días, querida amiga. Promesas de provisión, promesas de fortaleza, promesas de compañía, promesa de que Él le va a hacer a usted inteligente y sabia para que usted, y sabio para que usted viva su vida cristiana. La Biblia es una fuente de promesa y de vida eterna. Quiero despedirme desde el escritorio del pastor, orando a Dios para que le revele que no solamente hay salvación a futuro, sino que la salvación, además de salvos en Cristo, que comienza en el mismo instante que nos convertimos, también hay sanidad y liberación de sus recuerdos y de su depresión. Quiero orar por usted. Padre, te doy gracias. Señor, al igual que lo hiciste conmigo, oh Dios, al igual que me salvaste, pero también me sanaste y me liberaste, quiero que lo hagas con esta persona que está viendo ahora. Seca sus lágrimas. Más que las lágrimas, Señor, convierte su alma en una fuente de vida eterna, que tu palabra, Dios mío, depositada en su interior, germine para luz, para vida. Como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Yo le invito a que si no ha recibido a Jesús como su Salvador, usted lo haga en este momento. Y al hacerlo no solamente lo reciba como su Salvador, sino también como su sanador de las heridas y como su libertador de las opresiones del enemigo. Su hermano y amigo, Pastor Johnny Rafael Báez. Desde el escritorio del pastor me despido, esperando que estas palabras hayan sellado el gozo de Jehová en tu vida. Puedes mirarlo, puedes grabarlo, puedes copiar los textos bíblicos, puedes hacer todo lo que quiera con este video, porque ha sido hecho desde el escritorio del pastor, pero con un argumento bíblico y desde el cielo, para que así sea libre de una vez y para siempre. Shalom. Bendiciones.